Mi madre se casó con un hombre que conoció por internet, y yo me enteré cuando ella me mostró la foto de la boda en su celular, como si fuera algo que celebrar. Estaba radiante. Él aparecía a su lado en el pasillo de un juzgado, con un saco que había comprado la semana anterior con dinero que ella le había enviado. Y yo me quedé ahí parada en su cocina, sosteniendo ese teléfono, mirando su cara, buscando las palabras correctas, y no salió nada. Porque lo que en realidad estaba pensando era que, para cuando me enteré de la boda, él ya la había convencido de firmar 3 documentos que ella no era capaz de explicarme. 3 documentos que ya habían puesto en marcha algo legal que tardaría 4 meses y 2 abogados en detener. Y mi madre, incluso después de saberlo todo, incluso después de ver las pruebas con sus propios ojos, aún así me dijo que yo la había humillado. Esa es la parte que casi nadie sabe, no el fraude, sino que ella me culpó a mí de todas formas. Mi papá murió hace 4 años, cáncer de páncreas, 6 semanas desde el diagnóstico hasta el final. Mi madre, Carol, tenía 64 años y había estado con él desde los 19. No sabía pagar una factura en línea, no sabía dónde guardaba él las pólizas del seguro. Había construido su identidad entera dentro de ese matrimonio, y cuando ese matrimonio terminó, no quedó ninguna estructura debajo de ella. Tengo un hermano, Derek, que vive en Phoenix. Yo vivo en Ohio, a 40 minutos de la casa de mi mamá, lo que significaba que yo era la que iba a verla después del funeral y me quedaba 2 semanas ordenando papeles, cerrando cuentas, sentándome a su lado mientras ella miraba fijo la silla donde él siempre se sentaba. Derek mandó flores y llamaba 2 veces por semana y me decía que yo estaba manejando todo tan bien. Eso debería haberme dicho algo sobre cómo iba a terminar esta historia. Mi mamá estuvo bien por un tiempo. Tenía amigas de la iglesia, mujeres que conocía desde hacía 30 años. Tenía su jardín. Tenía a mis hijos los fines de semana, que era para lo que vivía. Ella y mi tía Roberta fueron a un retiro de mujeres en su iglesia y volvió como si le hubieran quitado un peso de encima. La gente de su congregación la adoraba. Era esa clase de mujer, generosa, cálida, la que siempre recordaba tu cumpleaños y llegaba con comida cuando estabas enferma. Pero estar bien y ser feliz no es lo mismo. Y la fui viendo achicarse, año tras año, en algo más pequeño. Empezó a pedir perdón por cosas que no necesitaban perdón. Dejó de usar colores. Una vez me dijo, parada en el fregadero, sin mirarme, que le daba vergüenza cuánto extrañaba tener a alguien a su lado en las noches. No alguien en particular, solo el hecho de otro cuerpo, otra presencia. Me dijo que la casa hacía ruidos de noche que nunca había notado cuando tu papá estaba aquí. Yo le dije, «Mamá, no tienes por qué avergonzarte de eso». Y luego cambié el tema porque no sabía cómo quedarme dentro de ese momento con ella. Ese fue mi primer error. Ella me estaba diciendo exactamente qué tan expuesta estaba, y yo le devolví el tema como si fuera demasiado pesado para cargarlo. Conoció a Kieran 14 meses después de que murió mi papá. No me lo dijo de inmediato. Mencionó un amigo por internet durante 3 meses antes de admitir que era un hombre. Tenía 41. Ella tenía 68. Vivía en Pune, India. Tenía, según mi madre, la manera más respetuosa y anticuada de hablar que ella había conocido en su vida. Yo no reaccioné como una buena hija habría reaccionado, y con eso he hecho las paces. La primera vez que me mostró sus mensajes, sentí algo frío recorrerme por dentro. No porque fueran inapropiados, sino porque estaban calculados. Cada mensaje leía como el de un hombre que había estudiado exactamente qué necesitaban escuchar las mujeres solas estadounidenses de casi 70 años y había practicado cómo decírselo. La llamaba una mujer de gracia extraordinaria. Hablaba sin parar de su madre, de haber crecido aprendiendo a honrar a las mujeres maduras, de cómo los hombres occidentales no las merecían. Escribía cosas como: «Hablar contigo calma algo en mí que había olvidado cómo calmar». Mi mamá no solo creyó esos mensajes, los memorizó. Me los leía como si fueran escritura sagrada. En 6 semanas ya se estaban videollamando todos los días. En 3 meses, ella se despertaba a las 5 de la mañana para cuadrar el horario con el de él.
Bajó 5 kilos. Compró una túnica curta en Amazon porque él le dijo que le quedaría bien, y la usó en la misa del domingo y le contó a su amiga Beverly que alguien especial se la había recomendado. Beverly, al parecer, le dijo que se veía maravillosa. Mi madre me contó esa historia como si fuera algo hermoso. Brillaba de una manera terrible y frágil que me hacía sentir que estaba viendo a alguien caminar sonámbula hacia el borde de algo. Intenté hablar con ella una vez. Me cortó a mitad de frase. Él no está detrás de mi dinero, Lauren. No es esa clase de hombre. Yo no había mencionado dinero. No había llegado a ninguna preocupación concreta todavía. Ella ya había ensayado la defensa. Ya había decidido lo que yo iba a decir y se había preparado para descartarlo. Después vino la primera transferencia. $800. Las facturas médicas de la madre de él. Cuando me lo dijo, fue algo casual, casi molesta de tener que mencionarlo, como si esperara que yo lo convirtiera en un drama. Le pregunté cómo lo había enviado. Me mostró una aplicación en su celular, una app de transferencias internacionales que ella misma había descargado y configurado. Mi mamá, que 2 años antes me había llamado en pánico porque no sabía cómo adjuntar una foto a un correo, había aprendido a enviar dinero al extranjero para un hombre al que nunca había tocado. Esa noche llamé a Derek. Me dijo, «Es una mujer adulta, Lauren. No puedes vivir su vida por ella». Y yo quería cruzar el teléfono y sacudirlo. Me dijo que él estaba tramitando una visa de turista. Para cuando la aprobaron y tenía un vuelo reservado, ella ya le había enviado poco más de $4,000. Sé esa cifra porque eventualmente encontré los comprobantes. Ella me dijo que eran 2,000. Ya estaba manejando un juego de hechos para él y un juego de hechos para mí. Era apuesto de una manera tranquila y deliberada, alto, sereno, sin ostentación. Tenía una calma sobre él que pasé semanas intentando nombrar, hasta que por fin entendí qué era. No era paz, era la serenidad particular de alguien que ya ha hecho esto antes y sabe perfectamente cómo termina. Me estrechó la mano cuando nos conocimos y mantuvo el contacto visual exactamente el tiempo correcto. Les hizo cumplidos a mis hijos por su nombre, información que mi madre claramente le había dado de antemano. Trajo regalos, un pañuelo de seda para mí, un juguete de madera para mi hijo. Se comió todo lo que le sirvieron y elogió la cocina de mi mamá frente a todos. Le dijo a Derek que se sentía el calor de la familia desde el momento en que uno entraba. Derek se rió y dijo que eso era Carol, compa. Así es ella. Vi a mi hermano derretirse en tiempo real. Vi a mi mamá pararse más erguida de lo que lo había hecho en años. Y yo no podía señalar nada concreto. ¿Qué era exactamente el problema? Lo que me quedó grabado fue un momento pequeño. Durante la cena, mientras Derek hablaba, los ojos de Kieran recorrieron el cuarto. No con ansiedad, metódicamente. Miró los estantes de libros, las fotos enmarcadas en la pared, la mesita con el correo apilado, la repisa de la chimenea con el retrato de bodas de mis papás y el platito de cerámica donde mi mamá guardaba la llave de repuesto. Miró todo de la manera en que mira una persona que está construyendo un plano del lugar en su cabeza. No era curiosidad, era evaluación. Cuando mi hija tiró el jugo por la mesa, él fue el primero en levantarse de su silla. Lo limpió rápido, le dijo que no había problema. La miró con una calidez fácil. Mi mamá lo contempló como si acabara de hacer un milagro. Yo me quedé con las manos en el regazo pensando, sabe que lo estamos observando. Esa noche le pregunté cuánto tiempo planeaba quedarse. Mi mamá dijo que todavía no habían definido una fecha. Lo dijo como si fuera obvio, como si por supuesto no la hubieran definido. Llevaba 6 semanas en casa cuando noté el primer cambio real. Mi mamá dejó de llamarme en las mañanas. Empezó a devolverme las llamadas horas después, a veces ya pasadas las 9 de la noche. Cuando iba a visitarla, Kieran siempre estaba presente. Siempre educado. Me traía un café sin preguntar y luego se quedaba cerca, tranquilo, agradable, observando. Empezó a decir nosotros. Nosotros estábamos pensando en repintar la cocina. Nosotros queremos ir a algún lugar cálido en enero. Nosotros hablamos con alguien del banco sobre actualizar unas cuentas. Lo detuve en esa. Le dije, ¿qué quieres decir con actualizar cuentas? Mi mamá intervino rápido. Solo el pago de facturas, dijo. Kieran le había ayudado a configurar bien el acceso en línea.
Kieran me sonrió y dijo: «Solo quiero asegurarme de que esté bien atendida, Lauren. Sé que te preocupas por ella. Yo también me preocupo». Tranquilo en la superficie. Por dentro, una puerta cerrándose en mi cara. Una tarde, mi mamá fue a la cocina a rellenar los vasos y Kieran y yo quedamos solos en la mesa por menos de 2 minutos. Me miró, sin maldad, lo cual de alguna manera lo hacía peor, y me dijo: «Llevas mucho tiempo cargando a esta familia. Desde tu papá. Ese peso cambia a una persona». Yo no respondí. Él ladeó un poco la cabeza como si estuviera considerando algo y agregó: «Tu mamá también se preocupa por ti. Dice que las cosas en tu matrimonio han estado difíciles por un tiempo». Yo no le había contado eso a mi mamá. No con ese nivel de detalle, ni siquiera era del todo cierto. Pero la manera en que él lo dijo, no como chisme, sino como quien cataloga información, me hizo sentir que había metido la mano en algo privado y lo había dado vuelta para ver cuánto podría valer. Para cuando mi mamá volvió con los vasos, él estaba hablando de otra cosa completamente y sonreía con calma. No creo que ella haya notado que yo no volvía a abrir la boca en lo que quedó de la visita. En pocas semanas, cosas que yo le había dicho en privado a mi mamá me volvían distorsionadas. Ella decía cosas como: «Kieran siente que tú nunca le has dado una oportunidad real», o «Kieran mencionó que nota que siempre terminas hablando de finanzas cuando vienes». Él me estaba reescribiendo dentro de la cabeza de ella, poco a poco, sin dejar huellas, una frase sembrada a la vez. Le dijo a mi mamá que yo era demasiado controladora y que venía de un duelo sin procesar por la muerte de mi papá. Lo dijo como terapeuta, como un hombre que entendía a nuestra familia mejor que nosotras mismas. Y mi mamá, que me había visto dormir en su sofá 2 semanas después de que murió mi papá para que no estuviera sola, tomó esa interpretación y la aceptó por completo. Derek me dijo que había escuchado lo mismo de mamá. Me dijo: «Mira, Lauren, Kieran parece que genuinamente le importa a ella. Quizás debes considerar que no estás siendo objetiva». Lo dijo con suavidad, como si me estuviera haciendo un favor. Como si Kieran no hubiera pasado 6 semanas asegurándose cuidadosamente de ser el más fácil de creer. Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese momento. No puedes gritar, no puedes llorar, porque si te pones emocional, confirmas el punto que ya hicieron sobre ti. Manejé a casa y me quedé sentada en la entrada 20 minutos, en la oscuridad, porque la impotencia específica de ver a alguien desmoronarse capa por capa no tiene buenas palabras. Mientras tanto, mi mamá les estaba contando a sus amigas de la iglesia, a Beverly, a Roberta, a las mujeres de su grupo del domingo. Brillaba cuando hablaba de él, al parecer. Beverly incluso tomó una foto en un convivio parroquial, uno de esos encuentros comunitarios donde Kieran había asistido 2 veces, parado junto a mi mamá, encantador y cálido y completamente en su elemento. Beverly subió la foto a la página de Facebook de la iglesia con una leyenda sobre nuevos comienzos. Tuvo 43 likes. Las amigas de mi mamá, de 30 años de su vida, le habían dado un corazón a su felicidad. Y Kieran estaba ahí parado, sonriendo, sabiendo exactamente qué clase de testigos estaba construyendo. Roberta me dijo después que Carol había comentado que por fin entendía lo que era sentirse elegida. Esa palabra, elegida. La usó frente a personas que la conocían desde hacía décadas, y Kieran sabía que ella se los estaba contando, lo había alentado. Porque cuantos más testigos hubiera de su felicidad, más le costaría admitir que se había equivocado. La semana antes de que encontrara los correos, mi mamá mencionó casualmente que Kieran había estado haciendo preguntas sobre la casa, específicamente si el título de propiedad seguía a nombre de los dos, o si había sido transferido después de que murió mi papá. Dijo que él quería asegurarse de que ella estuviera protegida legalmente en caso de que algo le pasara. Lo dijo como si él estuviera siendo considerado. Le pregunté qué le había contado. Dijo que le había mostrado los documentos. Le pregunté cuáles documentos. Se puso vaga. Dijo que solo el título, creía, quizás algo de la hipoteca. Cargué esa sensación durante 3 días sin saber qué hacer con ella. Luego encontré los correos.
Estaba en su casa para dejarle unos documentos de Derek, algo sobre la evaluación del impuesto predial. Ella y Kieran habían salido al supermercado. Yo estaba esperando en la cocina. Su laptop estaba abierta sobre la mesa. Dejé la carpeta y empecé a alejarme. Y entonces vi el asunto en la pestaña abierta. El nombre en la cuenta de correo no era el de Kieran, pero la foto de perfil era su cara. Me quedé ahí parada 15 segundos. Luego miré. Era un hilo de mensajes con una mujer llamada Priya, escrito en inglés, lo cual entendí después era intencional. El inglés entre ellos era negación plausible si alguien veía la pantalla. El contenido no era negación plausible. Ella le preguntaba si iba según lo planeado. Él decía que la etapa de los documentos comenzaría pronto. Ella le decía que no apresurara la parte legal porque levantaría sospechas. Él decía: «Ella confía en mí completamente. La hija es difícil, pero el hijo es fácil. Sé lo que estoy haciendo». Me temblaban tanto las manos que tuve que agarrarme al borde del mesón. Seguí desplazándome. Había una fotografía incrustada en uno de los mensajes, una mujer cargando a un bebé. La mujer era hermosa. El bebé tenía sus ojos. Él había escrito debajo de la foto: «Pronto, Jan, te lo prometo, esta es la última puerta que necesitamos». Escuché la puerta del garaje. Me aparté. Agarré la carpeta. Caminé a la sala y me senté. Y cuando mi mamá cruzó la puerta cargando bolsas del supermercado, sonriéndome, yo le sonreí de vuelta. Kieran me saludó con la cabeza amablemente. Dije algo sobre el tráfico de camino. Me quedé 20 minutos. Abracé a mi mamá en la puerta. Manejé hasta un estacionamiento a 3 kilómetros y me quedé sentada en el carro temblando durante media hora. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender exactamente de qué puerta estaba hablando antes de que él supiera que yo había mirado. 2 semanas de investigación. Su nombre completo, la dirección de correo, el número de teléfono cruzado con sus perfiles de Facebook. Tenía 2. Uno como Kieran Mehta, otro como Kieran Mehta, diferente ortografía, casi privado. El privado tenía fotos de una boda, grande, elaborada, tradicional. La novia era Priya. Las fotos tenían 4 años, una publicación fijada de 2 años atrás, el anuncio de un nacimiento, un niño, con nombre, con foto, muy real. Tenía una esposa, tenía un hijo, tenía una familia que estaba esperando la puerta que él seguía prometiendo abrir. Encontré un hilo en un foro de expatriados, uno largo, con advertencias de varias mujeres sobre un patrón específico. Mujeres estadounidenses mayores, viudas o divorciadas, con estabilidad económica. Contacto romántico por internet, visa de turista, matrimonio, petición de residencia para cónyuge y luego o desaparición dentro del sistema o extracción financiera lenta en el interín. Varias de las mujeres describían hombres que eran encantadores de una manera extrañamente estudiada, que hablaban constantemente de sus madres y de honrar a las mujeres, que avanzaban rápido, pero lo hacían sentir lento. Mi mamá no era la primera, era un patrón. Luego encontré un correo más, un mensaje más largo que él le había reenviado a alguien para pedir consejo. Describía a mi mamá como útil y profundamente sola, lo que la hace colaborativa. Describía su casa como bien ubicada y ya pagada. Escribía: «No ofrecerá resistencia cuando crea que esto es amor. Las mujeres como ella nunca lo hacen». Las mujeres como ella. Leí esa línea 6 veces. Pensé en mi mamá comprando esa túnica. Pensé en ella despertándose a las 5 de la mañana para hablar con él. Pensé en ella diciéndole a Roberta que por fin se sentía elegida. Pensé en lo que le cuesta a una viuda de 68 años pronunciar esa palabra en voz alta frente a personas que la conocieron cuando era el mundo entero de alguien. Él había mirado esa vulnerabilidad y había visto un problema logístico por resolver. Lo hice un domingo. Le pedí a Derek que viniera desde Phoenix. Vino, escéptico pero presente. Yo había impreso todo: los correos, las fotos de la boda, el anuncio del nacimiento, el hilo del foro. Tenía una carpeta. Me senté en esa mesa de cocina, sintiéndome como si estuviera a punto de detonar algo que iba a lastimar a todos en esa habitación, incluyéndome a mí. Kieran estaba en la casa. Le pedí que se sentara con nosotros.
Mi mamá me miró de la manera en que me miraba cuando yo tenía 12 años y estaba a punto de decir algo que ella ya había decidido que no quería escuchar. Esa decepción anticipada. Ya podía sentir lo que venía. Puse los papeles en el centro de la mesa sin decir nada. La dejé mirar. Vi sus ojos recorrer la foto de la boda y detenerse. Vi su cara hacer algo complicado y luego quedarse muy quieta. Miró a Kieran. Él estaba sereno. Dijo, ¿dónde conseguiste esto, Lauren? Yo dije, tienes una esposa, tienes un hijo. Ella se llama Priya. Él miró a mi mamá, no a mí, a mi mamá, y dijo, Carol, déjame explicarte qué es todo esto. Y mi mamá dijo, Lauren, déjalo explicar. Algo dentro de mí se puso muy quieto y muy frío. Lo entregó todo sin un tropiezo. El matrimonio era arreglado, cultural, nunca un matrimonio real. Priya era una obligación familiar. Llevaban años separados. La paternidad del niño era incierta. Los mensajes habían sido sacados de contexto. Jan era un término casual entre viejos amigos. Mi investigación, dijo, había estado guiada por la hostilidad, lo que me había llevado a malinterpretar todo. Lo dijo como si estuviera corrigiendo un malentendido, no defendiéndose. Como si yo fuera la que le debía una disculpa a todos. Mi mamá asintió. Asintió mientras él hablaba. Derek dijo, Kieran, si el matrimonio no es válido, debería ser fácil de probar. Muéstranos la documentación. Kieran miró a Derek con algo que era casi, no del todo, pero casi, una sonrisa. Dijo, Derek, tu hermana ha intentado acabar con la felicidad de tu madre desde el día que llegué. Tú lo has visto. Siempre lo has visto. Solo has sido demasiado buena persona para decirlo. Esa frase específica, todavía estaba trabajando. En esa habitación, con las pruebas extendidas sobre la mesa, todavía estaba buscando el blanco más fácil. Me puse de pie. Puse el dedo sobre la hoja impresa. Lo leí en voz alta. Ella confía en mí completamente. La hija es difícil, pero el hijo es fácil. Sé lo que estoy haciendo. Dije, eso es una cita textual, de ti, para tu esposa. La habitación quedó en un silencio que tenía textura. Mi mamá comenzó a llorar. Y aquí está la parte que tengo que decir en voz alta, porque creo que necesita decirse. No lloró hacia él, me lloró a mí. Me dijo que yo había revisado sus cosas privadas. Me dijo que la había humillado en su propia casa, delante de sus hijos. Dijo, y esto lo voy a escuchar el resto de mi vida. Tú nunca has podido soportar verme ser la primera opción de alguien. Lo dijo como si lo creyera de verdad. Lo dijo como si él se lo hubiera entregado semanas atrás, bien envuelto, y ella lo hubiera estado cargando esperando exactamente este momento. Kieran se levantó y fue al cuarto a empacar. Sin drama, sin alzar la voz, sin precipitarse, y cuando pasó a mi lado en el pasillo, se detuvo. No me tocó. Solo me miró con una expresión que era casi paciente y dijo, muy en voz baja, «Gastaste toda esta energía tratando de salvarla. ¿Alguna vez le preguntaste de qué quería ser salvada?» Luego entró al cuarto y cerró la puerta suavemente, como un hombre que ha dicho lo que tenía que decir y no tiene nada más que demostrar. Fue lo más frío de esa habitación. No porque fuera verdad, sino porque estaba diseñado para vivir dentro de mí, y lo hizo. Mi hermano se quedó sentado en la mesa de la cocina sin decir nada, ni una sola palabra. Miró los papeles, miró sus manos, no me miró a mí. Él se fue esa noche. Mi mamá casi no habló durante 4 días. Cuando habló, fue para decirme que yo había destruido algo que ella necesitaba. No dijo que le creía a él, pero se quedó justo antes de decir que me creía a mí. Vivió en ese espacio intermedio, el lugar donde vive la vergüenza, porque creerme del todo significaba reconocer que el hombre que la llamó mujer de gracia extraordinaria también había escrito sobre ella como si fuera un problema de cadena de suministro. Derek se fue a casa. Me escribió un mensaje. Creo que tenías razón, pero también creo que pudiste haberlo manejado con más compasión. No hacia Kieran, hacia mamá.
Me estaba diciendo que debía haber sido más compasiva con la mujer que acababa de llamarme celosa de su felicidad, mientras un estafador empacaba sus cosas a 20 pasos de nosotras. No le respondí ese mensaje durante 3 semanas. Mi mamá volvió a la iglesia después de como 2 semanas, y esta es la parte que todavía me sienta mal. Beverly no hizo preguntas. Roberta la llamó una vez, con cuidado. Pero esa foto de Facebook, la del convivio parroquial, la de los 43 likes, seguía publicada. Mi mamá tuvo que volver a esa congregación y sonreírle a cada persona que le había dado un corazón a su nuevo comienzo. Mujeres que la habían visto llorar a mi papá durante años, que la habían visto resurgir gracias a ese hombre, que habían sido testigos públicos de su felicidad y habían comentado en ella. Tuvo que enfrentarlas a todas. Ninguna lo mencionó directamente. En cambio, empezaron a tener un cuidado especial con ella. Esa amabilidad particular de quienes saben todo y eligen no decir nada. Y ese silencio, de alguna manera, era su propio tipo de humillación. Podías ver la forma de lo que había pasado en cada conversación que cuidadosamente evitaba su centro. Ella me llamó una mañana y me pidió que fuera a ayudarla a limpiar el cuarto de huéspedes. No hablamos de él en absoluto. Lavamos las sábanas, abrimos las ventanas, encontró un cable cargador que él había dejado y lo sostuvo un momento. Solo se quedó ahí parada sosteniéndolo y luego lo tiró a la basura. La vi hacer eso y apreté la lengua contra el paladar hasta que el sentimiento pasó. Nunca dijo gracias. He pensado en eso mucho. No con amargura, creo, solo con honestidad, porque la gratitud habría requerido mirar el cuadro completo. Y el cuadro completo tenía una línea sobre las mujeres como ella, y ella no estaba lista para cargar con eso. Quizás nunca va a estar completamente lista, y he decidido que eso está permitido. 3 semanas después de que él se fue, recibí una llamada de un abogado de inmigración con el que nunca había hablado. Llamaba para dar seguimiento a una petición de visa conyugal, ya presentada 6 semanas antes, mientras Kiran vivía en esa casa, dormía en el cuarto de huéspedes, tomaba café con mi mamá cada mañana, me traía tazas sin pedir y me observaba con esa atención educada y calculadora. Mi mamá había firmado una declaración de copeticionaria. Había enviado prueba de relación, prueba de cohabitación, prueba de apoyo económico. Había dado su número de seguro social. Lo había hecho todo ella sola, voluntariamente, porque él le había explicado qué era cada documento y ella le había creído. Me dijo después que pensó que estaba firmando papeles para que él pudiera extender su estadía. Usó esas palabras exactas. Extender su estadía, como si estuviera llenando un formulario de un hotel. Él había presentado la petición antes de que yo me sentara en esa mesa, antes de que yo imprimiera una sola hoja. El proceso ya estaba corriendo. Detenerlo tomó 4 meses, 2 abogados y un proceso formal de objeción que requirió que mi mamá dejara constancia por escrito, con su nombre, de que había sido manipulada por el hombre al que todavía, en algún lugar privado dentro de ella, no estaba del todo lista para llamar por lo que era. La petición fue finalmente retirada. Él desapareció del contacto por completo. El caso de inmigración fue cerrado. Nunca volvimos a saber nada de él. No sé a dónde fue. No sé si encontró otra puerta. A veces pienso en eso. Alguna otra mujer, en algún otro lugar, despertándose a las 5 de la mañana para cuadrar su horario con el de él, aprendiendo una nueva aplicación, sintiéndose elegida por primera vez en años. Ojalá me equivoque. Creo que no. A veces me preguntan si mi mamá llegó a entender, si hubo un momento de claridad, una conversación donde me miró y me dijo las palabras. No hubo un momento limpio. Hubo una disolución lenta. Con el tiempo, dejó de decir su nombre. Empezó a decir mi error. Cuando ese periodo salía a colación, vago, cuidadoso, como si el error hubiera sido abstracto. Mal juicio. Una mala temporada. No un hombre concreto que había mirado su dolor como un recurso y había tomado notas. Lo entiendo, de verdad. Porque la versión completa de la verdad requiere que ella se siente con el hecho de que su soledad la hizo vulnerable.
que su hambre de sentirse elegida la llevó a proteger a la persona que estaba aprovechándose de esa misma hambre, que la vergüenza que había sentido de ser vieja y estar sola era exactamente lo que él había usado en su contra, y que ella lo había ayudado a hacerlo. Él no era brillante, no era ningún genio del crimen. Era un hombre que entendía algo muy específico y muy real sobre ella, que ella había confundido ser tratada con respeto con estar a salvo, que se esforzaría mucho por no creer algo que la humillara, que las personas que la querían la habían dejado contarles que se avergonzaba de sentirse sola y luego habían cambiado el tema. No necesitaba ser extraordinario, solo necesitaba que ella estuviera suficientemente sola y suficientemente avergonzada de esa soledad y rodeada de personas con buenas intenciones que miraron hacia otro lado. Ella era todo eso, lo había sido por años. Y yo había estado lo suficientemente cerca para verlo y no lo suficientemente cerca para detenerlo. Todavía no sé con quién estoy más enojada. Estoy empezando a pensar que la respuesta es algo que yo tampoco estoy lista para decir en voz alta todavía.